Hola a todos. En este video realizaremos un análisis y reflexión sobre un pasaje bíblico muy interesante, 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Quédate para que aprendamos juntos. En primer lugar, es importante entender que 1 Corintios es una carta que responde principalmente a dos asuntos: las preguntas que le habían hecho algunos hermanos de la iglesia a Pablo y algunos problemas de los cuales él se había enterado. En nuestro pasaje de estudio, Pablo hace una exhortación a los corintios acerca de un tema importante: la inmoralidad sexual. Las primeras palabras del versículo 12, todo me es lícito, parece que Pablo cita el eslogan que usaban los corintios para justificar su libertinaje. Es posible que los corintios hubiesen mal interpretado la libertad en Cristo de la que Pablo enseñaba continuamente. Este pensamiento libertino iría muy acorde con la cultura griega en la que se encontraba la iglesia, la cual consideraba el cuerpo como algo malo y decían que el cuerpo era la cárcel del alma. Este tipo de pensamiento conducía a prácticas inmorales, tales como la glotonería o la prostitución sagrada. En el versículo 13, Pablo cita de nuevo los dichos de algunos de los creyentes para denunciar la concepción que tenían sobre el cuerpo y el placer. Ellos pensaban, el estómago está hecho para la comida y los genitales para el disfrute sexual. Pablo, por su parte, afirma que el cuerpo ha sido creado para glorificar a Dios y no para la inmoralidad sexual. Al final del versículo 13 y en el versículo 14, Pablo habla de la resurrección como el principio teológico para la santificación sexual. Así como Dios levantó a Jesús de la muerte, algún día resucitará nuestros cuerpos. Por tanto, debemos vivir según los principios divinos. En el versículo 16, Pablo cita Génesis 2:24 para argumentar su enseñanza sobre la inmoralidad sexual. Los dos serán una sola carne. La palabra traducida como unir tiene el sentido de un acto sexual. Dios había establecido el matrimonio y la sexualidad como el medio para que el hombre y la mujer llegaran a ser un solo ser. Las conductas inmorales de los corintios eran condenadas por una gran verdad. El acto sexual no es una unión meramente física, sino que trae repercusiones espirituales. Las matemáticas de Dios afirman que 1 más 1 es igual a 1. Pero en el versículo 17 la palabra unir parece tener una connotación diferente, puesto que se trata de la unión con el Señor, la cual no es física. Da a entender que se trata de una unión espiritual en la cual el creyente es uno con Dios. Esta unión implica una relación cercana de amistad y compañía, implica comunión con Jesucristo. En el versículo 17, la palabra traducida como fornicación significa inmoralidad sexual, es decir, cualquier tipo de práctica sexual ilícita, tal como el adulterio y la homosexualidad. En el versículo 20, cuando Pablo dice, habéis sido comprados por un precio, parece que está haciendo una alusión al mercado de esclavos, que era muy común durante su época. Se trataba de una transacción muy conocida en dicha sociedad, en la cual se pagaba un precio para adquirir el derecho sobre un esclavo. De esa manera, el esclavo pasaba a ser propiedad de alguien más. Esta figura de la compra de esclavos representa la verdad teológica de la redención. Dios ha pagado el precio correspondiente para hacer suyo al creyente. ¿Cuál es ese precio? La sangre de su Hijo Jesucristo. Por tanto, ya que el creyente ha sido comprado por un precio, su cuerpo ya no le pertenece a sí mismo, sino a aquel que lo ha adquirido por un precio. En el versículo 19, Pablo se refiere al creyente como el templo del Espíritu Santo, puesto que Dios habita en él. El uso del término templo no es casualidad. Responde al trasfondo judío de Pablo y de muchos de sus lectores que estaban familiarizados con el templo. Aquí hay una conexión interesante con el templo de Jerusalén. Del mismo modo que el templo de Jerusalén alojaba la presencia del Dios viviente, así el Espíritu de Dios se aloja en el cuerpo del creyente. El Señor había prometido a su pueblo habitar en medio de ellos y de manera especial en el templo, por lo cual ese era el lugar más santo, ya que Dios moraba allí. Ahora la perspectiva cambia. El lugar más santo es el creyente mismo y la iglesia en general, por cuanto Dios habita en ellos a través de su Espíritu Santo. Eso trae implicaciones éticas importantes. El creyente debe vivir santamente y no profanar su cuerpo al unirlo sexualmente con cualquier persona. Por último, quiero mencionar algunas enseñanzas y aplicaciones teológicas
que nos serán muy útiles. Primero, muchos creyentes piensan que el cuerpo es malo y que el pecado es inherente al cuerpo humano. Pero las Escrituras enseñan que el cuerpo importa porque le pertenece a Dios, ha sido redimido por Jesucristo y el Espíritu Santo habita en él. Además, este cuerpo será algún día resucitado, tal como ocurrió en Jesucristo mismo. 2. Las relaciones sexuales no son meramente un acto físico. Implican una unión espiritual profunda, la cual debe ser vivida dentro de los parámetros bíblicos. En nuestro contexto, la inmoralidad sexual ha tomado diferentes formas: fornicación, adulterio, homosexualidad, unión libre, pornografía, etc. Las Escrituras nos exhortan a vivir y profesar una cultura diferente a la de nuestro alrededor. Una cosmovisión que dignifica la sexualidad y enfrenta la ideología del mundo, proclamando que la sexualidad debe ser vivida de manera santa y según los parámetros de Dios. En tercer lugar, debemos permanecer unidos al Señor para ser uno con Él. El Espíritu Santo habita en mí, por lo tanto, debo preguntarme, ¿cómo glorifica mi cuerpo a Dios? ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios con mi cuerpo? ¿Y a quién estoy agradando con mi cuerpo? Son preguntas que debemos hacernos para llevar a la práctica el mensaje de Dios. En conclusión, el cuerpo no ha sido creado para la inmoralidad sexual, sino para glorificar a Dios, por cuanto Él ha redimido al creyente por medio de la sangre de Jesucristo, para que el Espíritu Santo habite en él. Por tanto, el creyente ha de practicar la santidad sexual en su vida, puesto que su cuerpo no le pertenece a él, sino a Dios, y además, algún día será resucitado en gloria. Te invito a que tomes un tiempo para que puedas leer este maravilloso pasaje y escuchar lo que Dios quiere hablarte por medio de él. Muchas gracias por tu atención y que el Señor te bendiga.